Cuando Javier y yo nos lanzábamos en el coche rumbo a la casa de su padre para pasar el fin de semana, mi mente se llenaba de fantasías sobre una casita de campo. Ese refugio ideal donde podríamos olvidarnos del ajetreo y el estrés de la ciudad. Para mí, al principio, era solo otro encuentro familiar, un pequeño capítulo en lo que hasta entonces parecía una relación sólida y predecible. Pero, no manches. Todo dio un giro inesperado desde el instante en que pusimos un pie en la vieja mansión a las afueras del pueblo. Apenas llegamos, sentí como un leve escalofrío recorrer mi interior. Como si el aire se hubiese vuelto denso y una fuerza invisible se colara en mi mente. La casa de Rafael se erguía en medio de un bosque espeso, oculta a las miradas curiosas, casi como un fragmento perdido del tiempo. Era una vivienda que literalmente respiraba historia. Y yo juraba que sus paredes habían sido testigo de secretos de antaño. Cada crujido del suelo de madera, cada susurro que venía de las hojas moviéndose al viento a través de la ventana, me llenaban de una mezcla de inquietud y asombro. Por dentro, la casa combinaba un ambiente acogedor con un aire profundamente misterioso, las oscuras y gastadas pinturas en las paredes. Los muebles de época y esa chimenea que parecía llevar años sin ver fuego creaban una atmósfera repleta de contrastes que me tenía completamente hipnotizada. Rafael nos recibió en la puerta. Alto, con cabello gris y surcado por profundas arrugas, se veía mucho mayor de lo que jamás me lo había imaginado. Sin embargo, había algo en su mirada que me atrapó de inmediato. No era simplemente la calidez de un saludo, sino una intensidad que parecía cargar secretos. Sus ojos, profundos y enigmáticos, me recordaban a un océano en el que uno se puede perder sin remedio, y al sostenerme la mirada por demasiado tiempo, me sentí expuesta y vulnerable. Con rapidez, aparté la vista, intentando no darle demasiada importancia a lo que pudiera significar ese contacto ya dentro de la casa durante la primera cena. Empecé a notar esa atmósfera indescriptible que se colaba entre nosotros. Javier, como siempre, se mostraba jovial, bromeando y charlando sobre su trabajo y la vida en la ciudad, sin percatarse de nada fuera de lo común. Pero yo, entre cada bocado y sorbo, sentía que mi atención se desvanecía hacia Rafael, hacia esa voz secundaria que parecía acompañarlo, hacia sus gestos y esa serenidad enigmática que desprendía. Como si con una sola mirada casual se atreviera a desarmar mi mundo interior. Me resultó abrumador, como si él pudiera ver hasta el rincón más oculto de mi alma. Y en ese preciso instante, mi corazón empezó a latir con fuerza. Tuve que obligarme a regresar a la realidad. Aunque todo en mí gritaba que estaba rozando algo prohibido y peligroso, sin que pudiera comprender del todo qué era. Después de la cena, Javier sugirió salir a caminar por el patio. Con su habitual buen humor y entusiasmo, hablaba animadamente sobre sus proyectos y planes para el futuro, mientras yo apenas lograba enfocarme, notando de reojo a Rafael, que permanecía junto a la ventana, observándonos. ¿Era mi imaginación? ¿O realmente me estaba observando? No pude evitar preguntarme qué generaba en mí esa extraña sensación cada vez que me encontraba cerca de él, porque su mirada, su calma y esa fuerza inusual me atraían de una manera tan poderosa. Al volver a entrar, noté que Rafael se había retirado a su taller, lo que, aunque solo fuera un breve respiro, me hizo sentir algo de alivio. Sin embargo, el resto de la noche lo pasé luchando contra esos pensamientos, tratando de convencerme a mí misma de que se trataba solo de la tensión de estar en un lugar nuevo y rodeada de gente desconocida. Me acosté con un peso en el pecho, sin comprender del todo lo que estaba ocurriendo, pero sabiendo en el fondo que Rafael había tocado algo muy profundo en mí, algo que todavía no estaba dispuesta a admitir. La mañana en la casa de Rafael llegó con una calma engañosa, pero en mi interior se desataba una tormenta. Me desperté sintiendo como si no hubiera dormido nada. Cada instante del sueño había estado impregnado de la imagen de ese hombre, de esa atracción extraña de la que yo tanto quería liberarme. Javier ya estaba en la cocina, preparando el desayuno con la misma naturalidad de siempre, el aroma del café, el chisporroteo del aceite en la sartén y la suave luz que se colaba a través de las cortinas antiguas conformaban un cuadro perfectamente normal. Sin embargo, mi mente seguía inquieta porque Rafael no estaba en la cocina y aunque ese detalle me dio un alivio momentáneo, sabía que su presencia se sentiría en cada rincón de la casa. Me senté a la mesa junto a Javier, quien me sonreía, con esa calidez familiar tan reconfortante como una manta en un día frío. Mientras me servía el café, me preguntó con tono preocupado, ¿no dormiste bien, verdad? Yo solo pude responder con una sonrisa forzada, evitando mencionar que me había despertado, sintiendo que alguien me observaba, abrumada por una oleada de emociones que parecía imposible de manejar. La verdad era que no podía explicarle lo que estaba pasando, ni siquiera yo misma lo entendía. Lo único claro era que lo que sentía por Rafael era intenso, peligroso y tal vez irreparable. Sin previo aviso, Rafael apareció en la cocina.
deslizándose casi como una sombra que cruzaba el umbral en silencio. Sus movimientos eran tan tranquilos y seguros como si yo hubiera tomado todas las decisiones de antemano. Su mirada se posó en mí un poco más de lo necesario, y en ese instante un temblor recorrió mi interior. Rápidamente aparté la vista, deseando de todo corazón que Javier no se percatara de ese pequeño pero poderoso momento. «Buenos días», dijo Rafael, con una voz baja y calmada que llenaba el ambiente de una extraña seguridad. Apenas pude responder, mientras por dentro mi mente gritaba por encontrar cualquier excusa para alejarme de su imán personal, pero a la vez cada parte de mí se sentía irremediablemente atraída por su presencia. Su aroma y esa confianza serena me parecía ridículo, casi como si estuviera atrapada en una pesadilla de la que no podía despertar. «Laura, se te nota retensa», comentó Javier, notando mi actitud mientras nos preparábamos para salir a caminar. «¿Estás bien?» «Sí, no más, no dormí muy bien», me excusé, tratando de sonar despreocupada, aunque mi interior gritaba lo contrario. Javier no estaba acostumbrado a verme así. Usualmente, yo era la que le ofrecía apoyo, siempre confiada y serena. Pero en ese momento, sentía que mi mundo interno se desmoronaba en pedazos. Salimos y caminamos por un sendero que nos llevó al bosque. Javier iba adelante, charlando con su entusiasmo habitual, sin notar mi silencio. Yo, en cambio, trataba de concentrarme en el murmullo del bosque, en el aroma fresco de los pinos y en la suave brisa que jugueteaba con mi cabello. Sin embargo, cada paso se me hacía pesado, como si algo dentro de mí se resistiera a avanzar. De repente, mientras nos deteníamos junto al río, Javier comentó: «Rafael se unirá más tarde. Dice que quiere chambear en su taller». Al oír esto, sentí una extraña mezcla de alivio y ansiedad, sabiendo muy bien que ese respiro sería solo momentáneo, sin previo aviso. Javier me sorprendió con una pregunta que me dejó helada. «¿Qué piensas de mi padre?» Su tono, casual pero incisivo, me tomó desprevenida. Quedé inmóvil, buscando las palabras adecuadas, mientras mi corazón latía más rápido y una cálida ola de ansiedad subía por mi interior. «Es impresionante», fue todo lo que logré decir, mientras Javier, sin notar mi confusión, sonreía con la inocencia de quien desconoce el torbellino interno ajeno. Yo asentía, tratando de ocultar mis emociones y la tormenta de sentimientos que me consumían. Continuamos caminando a lo largo del río, pero apenas lograba concentrarme en la conversación de Javier. Mi mente estaba invadida por pensamientos sobre lo que me estaba sucediendo, sobre cómo había llegado hasta ese punto. Una sola noche, una mirada fugaz, y de repente mis sentimientos se habían descontrolado, resultando tan intensos y antinaturales que me asustaban. Al volver a casa, me encontré con Rafael sentado en el porche, irradiando una calma que contrastaba brutalmente con la tormenta interna que yo sentía. Al levantar la mirada, nuestras miradas se cruzaron de nuevo y en ese instante comprendí que ya no podía seguir ignorando lo que estaba pasando. Pasaron varios días desde nuestro regreso, y aunque el ajetreo de la ciudad me envolvía por completo, los recuerdos de aquel fin de semana, la casa de Rafael, su mirada penetrante, seguían presentes en cada pensamiento. Intenté retomar mi vida, sumergirme en la rutina, pero todo a mi alrededor comenzaba a parecerme gris y sin sentido, comparado con las emociones desbordadas de aquellos días. Llegó un momento en el que entendí que no podía seguir viviendo así. Necesitaba distraerme, ocupar mi mente con algo distinto. Así que decidí darme una vuelta por el centro de la ciudad. Las calles brillaban bajo un sol intenso, recordándome que la vida, a veces, podía ser simple y despreocupada. Traté de concentrarme en esa sencillez, pero aún rodeada del bullicio, mi mente no dejaba de regresar a la imagen de Rafael. Me paré en una pequeña cafetería en la esquina y pedí un capuchino. Normalmente, ese era mi refugio para relajarme, leer un libro o simplemente disfrutar de un rato tranquilo, pero ese día no tenía ganas de nada. Mientras miraba distraídamente a la gente pasar, jugueteaba con la taza entre mis manos cuando, de repente, sentí una mirada fija sobre mí. Me di vuelta y, para mi asombro, lo vi. Rafael, en el preciso instante en que nuestras miradas se encontraron, el tiempo pareció detenerse. Aunque él estaba al otro lado de la calle, en medio de la muchedumbre, su presencia se destacaba de forma tan imponente que era imposible no notarla. Mi corazón dio un vuelco y, de pronto, sentí como si todo lo que había intentado enterrar volviera a emerger con fuerza. Permanecimos así, mirándonos en silencio durante unos segundos que se alargaron como una eternidad hasta que él, con voz tranquila y segura, como si fuera el mero dueño del lugar, se acercó y dijo: «Laura, ¿qué haces aquí?». Apenas logré articular esas palabras, intentando sonar casual y despreocupada. Su respuesta fue breve y enigmática, sin apartar la mirada de la mía. «¿Y tú? ¿Solo dando un paseo?».
Necesitaba aire fresco. Mi voz, temblorosa y llena de inseguridad, apenas se escuchó. Él esbozó una leve sonrisa y en ese instante sentí, casi como por arte de magia, que podía ver a través de mí. Entendiendo cada una de mis dudas y cada conflicto interno que había acumulado en los últimos días. Nos encontramos en medio de la calle y de nuevo el tiempo pareció ralentizarse. Los transeúntes se convertían en sombras mientras solo existíamos él y yo. Con voz pausada, me preguntó, ¿te gustaría caminar un rato conmigo? Aunque sus palabras sonaban sencillas, detrás de ellas percibí algo más profundo, algo que hacía eco en mi interior. Asentí. A pesar de que una voz interna me gritaba que debía detenerme. Empezamos a recorrer las estrechas calles y la conversación fluyó de forma natural. Rafael hablaba de su trabajo, de una vida alejada del caos citadino, pero cada gesto, cada mirada, parecía echar una sombra sobre sus palabras, intensificando esa tensión invisible que crecía con cada minuto. No lograba entender por qué tenía un efecto tan poderoso sobre mí, pero ya no podía negarlo. Al llegar a una pequeña plaza, donde una fuente murmuraba suavemente, Rafael se detuvo y se volvió hacia mí. Sus ojos, tan profundos y llenos de misterio, se encontraron con los míos. Con voz seria, casi como si la situación lo obligara, dijo, «Hace tiempo que quería hablar contigo». En ese preciso momento, mi corazón empezó a latir más rápido, anticipando que algo importante estaba a punto de suceder entre nosotros. «Siento que tú también lo entiendes», agregó, y sus palabras retumbaron en mi interior como un trueno en un cielo despejado. Me quedé paralizada. Aquellas palabras confirmaron todos mis temores y dudas. Intenté negar lo que sentía, susurrando, «Te equivocas, no hay nada entre nosotros». Pero antes de que pudiera aferrarme a esa negación, Rafael se inclinó ligeramente hacia mí y con una mirada implacable me dijo, «Sientes lo mismo que yo. Laura, no lo niegues. Ambos lo sabemos». Mi cabeza daba vueltas, con fuerza, y no lograba comprender cómo había permitido que mis sentimientos se desbordaran de esa forma, pero ya era demasiado tarde. Las palabras de Rafael penetraron en mí como un veneno, extendiéndose por cada fibra de mi ser, y en ese instante me di cuenta de que estaba frente a él, sintiendo cada emoción, cada conflicto, sin posibilidad de escapar. Así se entrelazaban los días y las noches, y aunque la rutina de la ciudad volvía a ocupar mi vida, no lograba deshacerme de esos recuerdos intensos. La casa de Rafael. Su mirada, que parecía tener el poder de desnudarte el alma, todo en aquel fin de semana se había grabado en mi memoria. Cada vez que intentaba volver a la normalidad con Javier, el trabajo, los amigos, todo se volvía opaco y sin color, como si la vida se hubiera transformado en algo sin sentido frente a la pasión y el misterio que había vivido. Finalmente, comprendí que no podía seguir evadiendo lo que realmente estaba pasando dentro de mí. Con el tiempo, decidí salir a caminar por el centro de la ciudad, dejando que la luz del sol y el bullicio de la gente me recordaran que la vida también podía ser sencilla y libre. Pero, por más que intentara concentrarme en el ruido de los autos, la música que salía de los cafés y en la alegría de la gente, mi mente regresaba a ese fin de semana, a la casa de Rafael, a esa mirada que me había destrozado y vuelto a construir al mismo tiempo. Y fue en una de esas vueltas, en una pequeña cafetería de esquina, donde al fin me di cuenta de que, a pesar de mis esfuerzos por olvidar, no podía escapar de lo inevitable. Allí, mientras sostenía mi taza de capuchino, sentí de nuevo esa mirada penetrante. Al girarme despacio, lo vi, Rafael, posicionado al otro lado de la calle, en medio de la multitud, pero tan presente que resultaba imposible ignorarlo. Mi corazón dio un vuelco y, en un abrir y cerrar de ojos, me di cuenta de que todo lo que había intentado reprimir volvía con más fuerza. Permanecimos mirándonos durante unos segundos que parecieron eternos, hasta que él se acercó con esa voz calmada y segura, como si gobernara el mundo entero. «¿Qué haces aquí?», logré articular, intentando sonar tan casual como si nada raro estuviera pasando. «Solo daba una vuelta», respondió él, casi sin apartar la vista de mí. Necesitaba un poco de aire fresco. En mi voz, insegura y temblorosa, no logró ocultar la emoción que me embargaba. Mientras él sonreía levemente, sentí que podía ver a través de mí, comprender cada una de mis dudas y cada conflicto interno que había estado reprimiendo. Nos detuvimos en medio de la calle, y de repente, el mundo a nuestro alrededor pareció desvanecerse. Los transeúntes se convirtieron en simples sombras y solo existíamos nosotros dos. «¿Te gustaría caminar un rato conmigo?», me propuso con voz suave, y aunque sus palabras sonaban inocentes, detrás de ellas se escondía algo más, algo que hizo eco en lo más profundo de mi ser. Asentí, aun cuando una voz interior me suplicaba que me detuviera. Empezamos a recorrer las estrechas calles y la conversación fluyó sin esfuerzo. Rafael hablaba de su trabajo, de una vida alejada del caos de la ciudad,
pero cada uno de sus gestos y cada mirada lanzada parecía intensificar la tensión invisible que se formaba entre nosotros. No podía entender por qué él tenía un efecto tan poderoso sobre mí, pero ya no podía negarlo, por más que mi mente me dijera lo contrario. Llegamos a una pequeña plaza adornada con una fuente. Allí, Rafael se detuvo y se volvió hacia mí, y sus ojos, tan profundos y misteriosos, se encontraron de nuevo con los míos. Con voz seria y decidida, dijo: «Hace tiempo que quería hablar contigo». En ese instante, mi corazón se aceleró, y su tono me hizo sentir que algo fundamental estaba a punto de revelarse entre nosotros. «Siento que tú también lo entiendes», añadió, y sus palabras retumbaron en mi interior como un trueno en el cielo despejado. Me quedé en silencio, paralizada, mientras esas palabras confirmaban todos mis temores y dudas. Con voz casi imperceptible, susurré: «Te equivocas, no hay nada entre nosotros». Pero antes de que pudiera aferrarme a esa negación, Rafael se inclinó levemente hacia mí y, con una mirada intensa que parecía atravesarme, dijo: «Sientes lo mismo que yo, Laura. No lo niegues. Ambos lo sabemos». En ese momento, mi cabeza daba vueltas. No lograba comprender cómo había permitido que mis sentimientos se desbordaran de tal forma. Pero ya era demasiado tarde. Las palabras de Rafael se infiltraron en mí como un veneno, extendiéndose por cada parte de mi ser, y comprendí, con una mezcla de temor y fascinación, que aquello que había comenzado en esa vieja mansión había cambiado mi vida para siempre, entre la confusión y la atracción. Cada segundo se convertía en una batalla interna. Era una mezcla intensa de deseo, miedo y la convicción de que lo que vivía era algo singular, arriesgado e inevitable a la vez. Con cada paso y cada mirada furtiva hacia Rafael, mi vida se transformaba, llevándome por un sendero del que no estaba segura de poder regresar. Y, por más que intentara razonar, una parte de mí se entregaba a esa fuerza inexplicable, a ese magnetismo que, al puro estilo de un órale, neta, me atrapaba sin remedio y dejaba su huella en cada latido de mi corazón. Cada palabra suya parecía derrumbar los muros que tanto había luchado por levantar en mi interior. «Sabes que esto está mal», intenté objetar, pero mi confianza se desvanecía poco a poco. Con una sonrisa enigmática, Rafael replicó: «¿Qué es lo correcto en este mundo? No más seguimos nuestros deseos, Laura. Todo lo demás es pura ilusión». Me quedé sin saber qué contestar. En mi interior se agitaban demasiados sentimientos, me sentía acorralada, pero, al mismo tiempo, algo en él me atraía con una fuerza tan poderosa que simplemente no podía ignorarlo. Cuando Javier anunció que se iría de viaje de negocios por unas semanas, sentí un alivio extraño. Estábamos en la mesa de la cocina, él servía café mientras yo intentaba aparentar normalidad. Mis manos temblaban levemente. Él lo atribuía al cansancio y al exceso de cafeína. Javier estaba emocionado por su próximo viaje, diciendo que era una gran oportunidad para avanzar en su carrera y ampliar sus horizontes. Yo sonreía y asentía, pero en mi interior se desataba una auténtica tormenta, tan pronto como él se marchó. La casa se sumió en un silencio inusual. Por primera vez en mucho tiempo, quedé sola con mis pensamientos y sentimientos. Traté de distraerme con tareas cotidianas, leer, limpiar, trabajar, pero nada lograba saciarme. Solo había una pregunta que me atormentaba: ¿qué haría con Rafael? Pensé que, si lograba dejarlo atrás, todo se resolvería, que podría olvidar nuestra conversación como si fuera un episodio sin importancia en mi vida. Sin embargo, con cada hora de soledad, me daba cuenta de cuánto anhelaba verlo de nuevo. Era como si los recuerdos de aquel paseo por la ciudad latieran en mí, como una herida profunda que no sanaba. Sus palabras no salían de mi cabeza, y me sorprendí inventando, casi sin darme cuenta, excusas para contactarlo. Pasaron varios días antes de que, con el corazón en un puño, me atreviera a escribirle. Rafael, como siempre, estaba sereno. «Sí, Laura, ayúdame con un proyecto». Su voz irradiaba total seguridad y mi rostro se encendió de vergüenza. Temí que él pudiera sospechar algo, pero la vecina, ajena a la atención, solo sonrió y se puso a hablar de sus asuntos triviales, mientras yo luchaba por recomponerme. Rafael, imperturbable como de costumbre, escondía sus verdaderas intenciones. Tras una calma aparente, cuando la vecina se fue, exhalé aliviada, aunque la inquietud seguía creciendo en mi interior. ¿Cuánto tiempo podríamos seguir así? ¿Cuánto tiempo podría seguir mintiéndole a Javier? En ese instante, supe que tarde o temprano todo saldría a la luz y las consecuencias serían devastadoras. Al día siguiente, al regresar a casa, recibí una llamada de Javier. Me dijo que volvería del viaje antes de lo planeado. Mi corazón dio un vuelco y el pánico me invadió por completo. No estaba lista para verlo de nuevo ni para fingir que todo estaba bien. «Te eché de menos», dijo con una sonrisa en la voz. Yo respondí, tratando de sonar natural: «Claro que sí».
Aunque mi mente estaba hecha un desastre, sabía que el tiempo se agotaba y traté de engañarme, esperando ocultar todo de alguna forma, pero cada encuentro con Rafael hacía que esa farsa fuera cada vez más imposible esa noche. Cuando Javier regresó a casa, hice lo posible por actuar con normalidad. Cenamos y conversamos como siempre. Él seguía siendo ese hombre amable y alegre, mientras yo, tras una sonrisa fingida, me consumía de culpa por dentro. Pero lo peor estaba por venir. A la mañana siguiente, mientras me preparaba para ir al trabajo, Javier me pidió usar mi teléfono para buscar algo. Fue algo inesperado, y en mi prisa, se lo entregué sin pensar en lo que pudiera encontrar en él. Apenas unos minutos después, escuché su voz baja desde la cocina. «Laura, ¿qué es esto?». Me quedé paralizada. Mi corazón se detuvo y supe, de inmediato, que ese era el momento que tanto había temido. Entré a la cocina y lo vi, Javier sostenía mi teléfono, con el último mensaje de Rafael en la pantalla. «¿Quién es?», preguntó, mezclando confusión y dolor en su voz. El tiempo pareció detenerse. Me quedé allí, inmóvil, incapaz de articular palabra. Mi corazón latía con tanta fuerza que parecía a punto de estallar. Y en ese instante comprendí que ya no podríamos seguir con aquella farsa. Su pregunta me dejó sin aliento, impidiéndome encontrar palabras para explicarme. «Laura, ¿quién es?», repitió con voz baja y casi sofocada, como si aún no comprendiera la magnitud de lo que acababa de descubrir. Tomé una profunda bocanada de aire. Pero todas las excusas que había inventado se desmoronaron en un instante. Un silencio sepulcral. Se prolongó unos segundos y luego, de manera brusca, lanzó el teléfono sobre la mesa y se giró sin mirarme. Su reacción fue rápida y definitiva. Sabía que no era de los que explotan en gritos. Pero su silencio y repentino alejamiento me parecían más aterradores que cualquier arrebato, presagio de algo aún peor. «Tenemos que hablar», dijo, con una voz cortante que sonó como un latigazo. Se giró hacia mí, y en sus ojos se mezclaban dolor y rabia. «Merezco una explicación, Laura. ¿Qué está pasando?». Sentí que la habitación se encogía. Las paredes se cerraban. El aire se volvía denso y cada minuto era una tortura insoportable. Todo lo que había intentado ocultar, todos esos secretos que con tanto esfuerzo había mantenido alejados de Javier, emergían de golpe. Me dejé caer en una silla, con las piernas temblando y el corazón golpeándome fuerte, comprendiendo que ya no podía seguir mintiéndole. Me había engañado a mí misma y a él, convenciéndome de que podía continuar con esta doble vida sin destruir nada, pero ahora eso era imposible. «Javier», empezó, «no sé cómo decírtelo. ¿Me estás engañando?». Sus palabras fueron directas, sin rodeos, y sus ojos se clavaron en los míos, reflejando el dolor que lo consumía. Mis labios temblaban al intentar formular alguna excusa, pero las palabras se quedaron atrapadas en mi garganta. Lo único que pude hacer fue asentir en silencio, mientras las lágrimas comenzaban a brotar. Era lo único que podía hacer. Javier se aferró al respaldo de una silla, como si eso fuera lo único que lo sostenía en pie. Su respiración se volvió entrecortada, y pude ver cómo luchaba por contener las lágrimas. Por no perder el control. «¿Quién es este?», preguntó, con voz temblorosa, reflejo de su propio quebranto. Ese fue el momento que más había temido. Sabía que ya no podía ocultar nada. Esto era el final, y por mucho que doliera, la verdad tenía que salir. «Rafael», susurré apenas. Con el aliento entrecortado, esas dos palabras retumbaron en la habitación como un trueno en un cielo despejado, llenándola de un silencio ensordecedor. Javier se quedó paralizado, como si un rayo lo hubiera alcanzado. No se movía ni hablaba, y me miraba con un dolor tan intenso que resultaba insoportable. «¿Qué dijiste?», preguntó finalmente, sin poder creer lo que oía. «Yo cometí un error», solté, con la voz quebrada. En ese instante, algo en Javier se rompió. De repente, se levantó de su asiento. Su rostro se contrajo de rabia y golpeó la mesa con el puño con tal fuerza que me hizo estremecer. Nunca lo había visto así. Su padre, furioso, gritó: «¿Cómo pudiste, Laura? ¿Cómo pudo suceder esto?». Sabía que nada de lo que dijera podría arreglar la situación. Yo estaba preparada para lo peor, pero ni siquiera imaginaba lo que estaba a punto de desatarse. Con una fuerza increíble, Javier se echó la chaqueta y salió corriendo de la casa, sin darme oportunidad de explicarme. La puerta se cerró de golpe detrás de él, dejándome sola en un silencio gélido. No sabía dónde había ido ni qué planeaba hacer, pero algo estaba claro: él ya no volvería a ser el mismo. La ansiedad crecía dentro de mí, mis manos temblaban y sentía una presión insoportable en el pecho. Todo se había derrumbado, lo que tanto había intentado mantener intacto. Ahora yacía en ruinas, y lo peor aún estaba por venir. Una hora más tarde, recibí un mensaje de Rafael: «Viene hacia aquí. Tenemos que hablar». Mi corazón se detuvo. Supe de inmediato que sería un encuentro sin retorno. Al leer esas palabras,
Mi corazón latía tan fuertemente que creí que se saldría de mi pecho. Era el presagio de algo terrible. No podía imaginar lo que sucedería cuando Javier y Rafael, dos de las personas más importantes en mi vida, se encontraran y yo, sin querer, hubiera destruido todo lo que los unía. Salí a la calle y me quedé parada, mirando la carretera, mientras oscuros nubarrones se acumulaban sobre mí, amenazando con desatar una tormenta. En ese preciso momento comprendí que no podía quedarme de brazos cruzados. Tenía que hacer algo, aunque no supiera exactamente qué. Mi mente temblaba, repitiendo una y otra vez, solo espero que no se hagan daño. Todo lo que había hecho, aquello que en su momento me parecía correcto y justificable, se había convertido en una catástrofe. Sabía que había llegado demasiado lejos, que ya no había vuelta atrás. Yo misma había llevado esto a un punto sin retorno. Con cada minuto que pasaba, el pánico crecía en mi interior y finalmente no pude soportarlo más. Me subí al coche, sin saber qué diría al llegar, sin encontrar las palabras adecuadas para decir, lo siento, fue un error, aunque sabía que eso no arreglaría nada. No podía quedarme en casa esperando a que todo se desmoronara. Cuando llegué a la casa de Rafael, el aire estaba cargado de una extraña calma, como esa quietud previa a una tormenta. Me bajé del coche, con el corazón acelerado y las piernas temblorosas. La casa se veía distante y casi vacía, solo se notaba una luz encendida en la ventana de la sala de estar. Me acerqué y pude escuchar voces apagadas. Javier y Rafael ya conversaban. Toqué la puerta, pero nadie respondió y la ansiedad me oprimía el pecho. Finalmente, abrí la puerta siempre bien asegurada y me encontré con un silencio tan profundo como antes de que estallara la tormenta. Cada paso que daba resonaba en mis oídos como un eco ensordecedor. ¿Cómo pudiste?, sentenció la voz de Javier, cargada de ira y dolor, haciendo que mi cuerpo entero se tensara al oír sus palabras. Me acerqué un poco más, pero me detuve en el marco de la puerta, sin atreverse a entrar. Javier, debes entender, comenzó Rafael, con una voz tan tranquila y casi distante que solo sirvió para enfurecer aún más a Javier. Me quitaste todo. Me traicionaste, padre. ¿Cómo? ¿Se supone que debo entender esto?, exclamó, y pude sentir como la tensión en la habitación crecía, presagiando que algo irreversible estaba a punto de suceder. Ambos cometimos errores, dijo Rafael en un murmullo tan bajo que apenas se oía. La palabra errores me pareció insuficiente para lo ocurrido. Esto no eran simples equivocaciones. Era una traición que ni el tiempo ni las disculpas podrían borrar. Siempre fuiste frío, continuó Javier, acercándose aún más, con la voz temblorosa. Nunca fuiste un verdadero padre, siempre estuviste lejos, como si no quisieras dejarme entrar en tu vida. Y ahora me has quitado lo más preciado. Rafael me miró y vi cómo su rostro, que solía ser tan sereno, mostraba ahora una profunda expresión de dolor. No puedo explicarlo, confesó. Lo que pasó entre Laura y yo no fue intencional, ni siquiera entiendo cómo comenzó. Pero debes saber que nunca quise traicionarte. Sus palabras flotaron en el aire, pesadas como un lastre imposible de ignorar. Pude ver a Javier apretando los puños, su rostro se enrojecía de furia. No entiendes lo que has hecho, murmuró con los dientes apretados. Has destruido todo. Has destruido nuestra familia. Ya nunca podré mirarte como a un padre. Rafael dio un paso adelante, intentando acercarse a Javier, pero este retrocedió bruscamente. No me toques, gritó Javier, empujando a Rafael con tal fuerza que este se tambaleó y chocó contra la pared. No podía quedarme en la sombra. Corrí hacia la sala, pero ya era demasiado tarde. Al darse cuenta de lo que había hecho, Javier se quedó paralizado por un instante, luego tomó las llaves y se dirigió hacia la puerta. Javier, espera, grité, tratando de detenerlo. Se volvió hacia mí con los ojos llenos de odio y dolor. Apenas pudo articular, no quiero volver a verte nunca. Salió de la casa de un portazo que resonó en el silencio y de repente todo quedó en calma. Rafael permaneció de pie junto a la pared, respirando con dificultad. Me acerqué, intentando decir algo, pero las palabras se quedaron atrapadas en mi garganta. Todo ha terminado, dijo finalmente, bajando la mirada. Lo he perdido. Me arrodillé a su lado, sintiendo como el mundo a mi alrededor se desmoronaba. Rafael tenía razón, todo había terminado. Pasaron varios días desde que Javier se fue de la casa de Rafael, y cada día se sintió interminable. Intenté contactarlo, lo llamé, le escribí mensajes, pero fue en vano. Había desaparecido de mi vida como si nunca hubiera existido, y esa sensación de pérdida me desgarraba por dentro. Era como si hubiera perdido no solo a él, sino también una parte de mí. La casa de Rafael, que alguna vez fue un refugio, se había convertido en una prisión. En cada rincón percibía los rastros de lo que habíamos destruido. Una relación que, al principio, fue emocionante y apasionada, y que ahora era una carga insoportable.
Miraba a Rafael y en sus ojos veía ese mismo vacío que yo sentía. Su actitud, que antes era tan segura y dominante, ahora estaba quebrantada. Aunque él intentaba ocultarlo, yo sabía que también estaba consumido por esa sensación de pérdida. Una noche, mientras estaba sentada en el porche observando un atardecer demasiado brillante para contrarrestar la oscuridad que sentía en el alma, apareció Rafael. Sus pasos eran suaves, casi imperceptibles. Se sentó a mi lado y, de inmediato, un pesado silencio se instaló entre nosotros. ¿Crees que alguna vez nos perdonará?, pregunté, sin apartar la vista del horizonte. Rafael suspiró profundamente y su rostro mostraba una seriedad inusitada. No lo creo. Laura no es el tipo de persona que pueda dejar pasar algo así, respondió, y esas palabras cayeron como una sentencia. Sabía que tenía razón, pero en el fondo de mí aún guardaba una chispa de esperanza. Esperaba que el tiempo curara las heridas, que algún día Javier encontrara la fuerza para reconectar con nosotros, con su padre, con su vida. Sin embargo, con cada día que pasaba, esa esperanza se desvanecía un poco más. No sé si alguna vez podré perdonarme por lo que hice, continuó, y su voz se volvió áspera. Siempre me creí una persona fuerte, pero esto me ha destruido. Me volví hacia él por primera vez, vi cómo se derrumbaba su fachada, en sus ojos brillaban lágrimas. Y esa imagen me partió el alma. Rafael, el hombre que siempre parecía inquebrantable, ahora está hecho trizas. Nunca imaginé que llegaríamos tan lejos, solté, sintiendo mis propias lágrimas brotar, pero ahora todo está destruido. Hemos destrozado todo lo que teníamos. Nos sentamos juntos, sumidos en nuestros pensamientos, sintiendo ambos el peso de nuestros errores. Como una silenciosa admisión de que no había vuelta atrás. Todo lo que habíamos construido juntos estaba en ruinas y nadie podría repararlo. Pasaron unos días más y la vida siguió, pero en mi interior nada cambió. Una mañana, al despertar, descubrí que Rafael ya no estaba, su habitación estaba vacía. Sus cosas cuidadosamente empacadas, y sobre la mesa descansaba una nota. Mi corazón se detuvo por un instante mientras tomaba ese trozo de papel en el que había escrito unas pocas líneas. Laura, no puedo seguir aquí. Este lugar está impregnado de dolor y culpa. No sé a dónde iré, pero no puedo seguir viviendo en este infierno. Adiós. Con esas palabras, mi mundo se derrumbó de nuevo. Me quedé sentada, sosteniendo esa carta, dándome cuenta de que ahora estaba completamente sola. Rafael se había ido, Javier había desaparecido y yo me encontraba sola, enfrentándome a mis pensamientos y a las consecuencias de mis acciones. Observé la casa vacía y esa misma vacuidad se reflejaba en mi interior. Me costaba respirar. Me levanté, salí a la calle y sentí como el viento frío azotaba mi rostro. Todo a mi alrededor parecía desolado y sin vida. Nadie volvería. Nadie estaría allí para reparar lo que habíamos destruido. Pensé que la pasión y el amor llenarían el vacío, pero ahora me daba cuenta de que esa pasión solo había causado destrucción a su paso. Me quedé sola en este caos que yo misma había creado. El camino frente a mí estaba vacío, como mi futuro, y comprendí que ese sendero debía recorrerlo sola. Cada paso del destino me empujaba hacia un abismo. La noche siguiente, mientras me sentaba en el porche, mirando un atardecer que parecía insuficiente para iluminar mi alma, sentí el peso de lo irremediable. Las lágrimas rodaban sin cesar. Y en el silencio de la oscuridad solo quedaba la amarga certeza de que nada volvería a ser igual. Todo ha terminado, susurró la voz del destino, y yo, rota, supe que debía enfrentar el camino sola, aun cuando el eco de lo perdido retumbara en cada latido.